Con que el colegio nos contaba esas mentiras sobre la guerra de la independencia. Menos mal que han hecho esta película para contarnos la historia verdadera. Muy buena gente, ¿qué tal estáis? Hoy os traigo la crítica sin spoiler de American The Motion Picture, o como se ha llamado aquí en España, en Estados Unidos El Peliculón, una nueva película, como dice el título, de Netflix que nos ha traído esta semana. Y bueno, es ese tipo de películas, de films que parecen que van para niños pequeños y no, como por ejemplo La Fiesta de las Salchichas. Todavía me acuerdo cuando vi esta película en el cine, La Fiesta de las Salchichas, y había familias con niños pequeños. Bueno, ya sabéis cómo terminaría eso. Se fueron en la primera escena caliente que hubo, ¿de acuerdo? Y también me acuerdo de Team America, una película que era no de animación, pero eran muñecos al estilo Pinocho, que eran como una fuerza especial para salvar a América. Y bueno, tenía esas escenas picantes y ese humor negro que se estilaba en aquella época. Esta película, Estados Unidos, El Peliculón, sigue los mismos pasos, el mismo humor negro que vimos en las películas que he nombrado antes. Incluso podría poner también La Entrevista, protagonizada por James Franco, pero un poco más relajada, ¿vale? Sin ser tan ofensiva como esas películas que os he nombrado. Creo que en ciertos momentos acierta en no ser tan ofensiva y en otros no tanto, porque podrían haber picado un poco más, podrían habernos hecho pensar y podrían haber sido un poquito más políticamente incorrecto, ¿de acuerdo? Pero esto ya son gustos personales. En este film nos van a contar de una forma diferente cómo empezó, transcurrió y terminó la guerra de la independencia de Estados Unidos. Y bueno, para ser un poco más culto, vamos a decir cuándo empezó, cuándo terminó y quién estaba enfrentados, ¿de acuerdo? Empezó en 1775 y terminó en 1783. Estaban enfrentados los estadounidenses contra el Imperio Británico y bueno, querían independizarse, ¿de acuerdo? E hicieron la declaración de independencia en 1776 y bueno, desde ahí hasta el 83 empezaron a pegarse tiros hasta que ganaron los estadounidenses, como a día de hoy se ve. Y bueno, en esta película vamos a ver más o menos lo mismo, los americanos contra los ingleses, que la verdad es que referencias, hay ciertos momentos bastante delicados que seguramente que a los ingleses no le va a hacer mucha gracia, pero bueno, es una película americana, así que ellos son los reyes del mundo, pero también se meten en cierto momento con los estadounidenses, así que no se quedan como si fueran los dioses, ¿de acuerdo? Siempre hay momentos para meterse con uno mismo y en esta película también los hay. Tenemos a George Washington como protagonista, que en realidad en la guerra de la independencia fue el protagonista porque fue el que encabezó lo que fue la revolución, incluso fue el primer presidente de los Estados Unidos después de la guerra de la independencia. Y bueno, aquí lo tenemos con Abraham Lincoln como amigos. Abraham Lincoln no estaba en esa época, pero bueno, está chulo verlos los dos juntos y tiene que vengar la muerte de su amigo Abraham Lincoln destruyendo a Benedict Arnold, que es un personaje que yo no tenía nada, ¿vale? No tenía nada de conocimientos de él y lo he buscado y es un traidor estadounidense que se fue con los ingleses, ¿de acuerdo? No es spoiler porque al principio de la película vemos a ese personaje traicionando a lo que es Estados Unidos y bueno, teniendo un momento bastante sanguinario con ciertas personas que firman la declaración de independencia. También es verdad que si preguntas por Inglaterra te dicen que Benedict Arnold fue, bueno, un soldado que lo dio todo por la patria y que fue una gran persona, ¿sabéis? Claro, si una persona se va a tu bando y lo da todo para que tú ganes esa batalla, pues lo tendrás en alta estima, si no, pues será un traidor, como dicen en Estados Unidos. Y bueno, retomando lo que estaba diciendo antes, George Washington va a tener que enfrentarse a Benedict Arnold y al Imperio Británico para poder hacer el sueño de Abraham Lincoln realidad, que era tener un país, un país unido, un país donde no haya fronteras, que es Estados Unidos. Y la verdad es que el concepto es el típico, ¿no? Tenemos a un personaje que quiere cumplir el sueño de un amigo suyo que ha fallecido y tiene que formar un equipo lleno de revolucionarios americanos bastante chulos. Tenemos a George Washington, a Paul Revere, a Thomas Edison, a Jerónimo, a Black Smith y a Samuel Adams, un grupo compuesto por 6 personas que se parecen bastante a los Vengadores,
sobre todo al final de la película, y vamos a ver cómo este grupete pues se enfrenta al Imperio Británico para independizarse, básicamente. Y creo que el inicio ha sido un poco estrambólico, ¿no? Ha sido un poquito diferente a lo que estoy acostumbrado, y es que la película también es diferente a lo que estamos acostumbrados. Es un film de animación que solamente le gusta a esas personas que le gusta lo políticamente incorrecto. Si ya te gusta lo que es la historia americana contada de otra forma, esta película te va a encantar. Tiene personajes muy disfrutables, personajes con los que puedes empatizar en cierto momento. También tenemos momentos divertidos, chistes que funcionan, temas, ¿vale? Tocan temas bastante turbios, pero los tocan de una forma tan suave que no te va a escandalizar oírlos. Bueno, menos el final, que la verdad es que es lo que más me ha gustado. Y a eso voy, que creo que en ciertos temas sí deberían haber profundizado más, tenían que haber ido más a machete para ser más políticamente incorrecto, ¿vale? Para que se nos quede en la mente esta película. A mucha gente le va a gustar esos chistes, van a ver que en cierto momento se van a reír muchísimo, pero hay otros que dices, Dios, si hubieran profundizado aquí, creo que la película hubiera calado más al espectador. Y creo que no lo va a hacer porque es demasiado suave en generar la película. Hay ciertos momentos que sí se pasan y eso me gusta porque esta película es para eso, para pasarse y para hacerse denotar, sobre todo en el ambiente de lo políticamente incorrecto, pero en general muy blandito, muy suave, ¿vale? Tocando ciertos temas que hemos visto ya, por ejemplo, en Padre de Familia, Los Simpson. Hay temas en Los Simpson que se tocan mucho más que en esta película, y en American Dad. Son esas series que, bueno, tienen ciertos momentos bastante fuertes, que nos escandalizan, pero también nos hacen pensar. Y en esta película creo que en casi ningún momento te hace pensar. Tiene escenas chulas, chistes que funcionan, chistes que pueden ser originales a día de hoy, y encima solamente sea un reclamo para esos chicos, esos jóvenes que solamente se rían con esos chistes. Pero ya os digo que en el ámbito de lo políticamente incorrecto creo que se queda bastante corta comparándolo con Padre de Familia, algunos capítulos de Los Simpsons y American Dad, ¿de acuerdo? Y otras películas que son políticamente incorrectas, como por ejemplo La Entrevista, protagonizada por Jane Franco, y que ya la he nombrado antes. Si os soy sincero, a mí esta película se me ha hecho un poco larga en ciertos momentos. Creo que si hubiera durado 1 hora y 20 no le hubiera venido mal, porque en ciertos momentos decae, sobre todo cuando se encuentran todos, ¿vale? Cuando ya es un grupo, creo que en ese momento la película baja bastante porque como que no saben qué hacer y tienen que ir a otro sitio y averiguar otra cosa. Si hubieran eliminado eso y hubieran ido al saco directamente, creo que a nivel de entretenimiento hubiera sido mucho mejor. En definitiva, una película que solamente guste y entretenga a esas personas que les guste lo que es la historia americana vista de otra forma, con toques de lo políticamente incorrecto, con una buena animación, sobre todo cuando batalla Estados Unidos contra el Imperio Británico, con referencias a películas como Star Wars, Reservoir Dogs, Vengadores, The Imitation Game, Fast and Furious, etcétera. Tenemos un montón de películas referenciadas en esta película, básicamente en Estados Unidos, el peliculón. Y bueno, también tenemos un final que me ha gustado muchísimo, un final que sí se ha arriesgado, un final donde le da muchos palos a Estados Unidos y ha sido muy satisfactorio. Por eso ya esta película le voy a poner entre un 6 y un 7. Le voy a poner un 6,5 porque aparte de tener todas esas cosas buenas que os he dicho antes, también tiene esa duración, creo que excesiva, que si le hubieran quitado 20 minutos, 15 minutos, hubiera sido mucho más disfrutable la película, y unos chistes que a veces funcionan y otras veces no tanto por ser tan suaves. Con esto ya termino el vídeo. Si te ha gustado, darle a like. Si tienes un momentito, mírate lo que es el botón unirse, y si no sabes qué es el botón unirse, tengo un vídeo en la caja de descripción donde digo lo que es y también las ventajas que tiene cada nivel de suscripción. Y bueno, si no tienes tanto tiempo, suscríbete, que es un momento, es un clic y me apoya muchísimo. Hasta la próxima, gente. ¡Adiós!